a Héctor Rosales en radio. Continuamos con más de estudios bíblicos en este día. Vamos a iniciar con el libro de Ageo. El libro de Ageo se compone únicamente de 2 capítulos. Con Ageo comienza el último periodo profético, el de la época posterior al exilio en Babilonia. Durante este periodo, el gran tema de los profetas fue la restauración de Judá y el pueblo de Israel, así como el anuncio del castigo divino por idolatría, porque el pueblo de Dios decidió estar en guerra con aquel que ha sido su principal benefactor, su protector. La fuente de todas sus bendiciones contra él se han alzado. Y la situación no mejoró porque crucificaron a su hijo. El tema predominante de los profetas anteriores es también una denuncia contra el mal comportamiento por parte de los sacerdotes. Los profetas no eran sacerdotes. Su función es surgir de entre un pueblo y reclamar al pueblo y a los sacerdotes un mal comportamiento, una desviación de la palabra de Dios. Los capítulos que hemos visto, los libros de los profetas, también han sido consolación, porque también hay una promesa de restauración. Es probable que Ageo, cuyo nombre se menciona junto con el de Zacarías en el libro de Esdras, capítulo 5, perteneciera al grupo de los profetas culturales. Quiere decir que él estaría vinculado al servicio litúrgico. Su ministerio comenzó 15 años después de la colocación de los cimientos del templo, y sin duda no duró mucho tiempo. Todos sus oráculos, todas las visiones que Dios le compartió, le hizo conocer, llevan la fecha correspondiente. Y estas fechas van desde lo que ahora diríamos que es el mes de agosto al mes de diciembre del año 520 antes de Cristo. Muy preciso. El libro de Ageo, lo mismo que el libro de San Malaquías, nos ofrece valiosas informaciones sobre la penuria material y espiritual que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel a su regreso del exilio, a su regreso de la cautividad en Babilonia. Pero su mensaje está centrado en la reconstrucción de la casa del Señor, que había quedado interrumpido. Hay que construir para que el Señor habite en una morada digna de su nombre, y así todo cambiará. Es la consigna del profeta. La gloria del segundo templo será mayor que la gloria del primero, no por el esplendor material del edificio, sino porque a él acudirían todos los pueblos y le llevarían sus riquezas. Así el profeta Ageo aparece como el continuador de lo que nos anunció Ezequiel, que veía en el templo la restauración, la fuente de la restauración de todas las bendiciones mesiánicas. La predicación de Ageo, apoyada también por el profeta Zacarías, impulsó a proseguir con renovado interés en la obra de reconstrucción. Nuestro cuerpo también es nuestro templo, lo dice el Nuevo Testamento. Así que la reconstrucción del hombre empieza hoy. Los oráculos de Ageo concluyen con una promesa hecha a Zorobabel, el alto comisionado del gobierno persa para la provincia de Judá. Esta promesa deja claro el contenido mesiánico y pone bien en evidencia las esperanzas que se habían suscitado entre los compatriotas en aquel momento, todos descendientes del pueblo del rey David. Pues bien, esto es lo que vamos a ver en este libro, que se compone únicamente de 2 capítulos.
Iniciamos entonces con el capítulo número 1 del libro de Ageo. Una fuente, una referencia adicional sobre el libro de Ageo, vamos a verla sobre otros estudiosos del texto. La fecha sería el año 520 a.C. El libro de Ageo también lo escriben con H, Ageo con H. Sefer Haggai. Es parte de los profetas menores. Con él comienza el periodo del post-exilio de la profecía de Israel, que se acompañará también del libro de Ezequías y de San Malaquías. Vamos entonces con el desarrollo de este capítulo. Ageo capítulo 1, Palabra de Dios, exhortación a reconstruir el templo, versículo 1. El año segundo del rey Darío el persa, en el mes sexto, el día primero del mes, llegó la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesús, hijo del sumo sacerdote Josedec, en estos términos. Versículo 2. Así habla Yahvé de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de reedificar la casa de Yahvé. Entonces habló Yahvé por medio del profeta Ageo diciendo: pregunta, ¿ha llegado acaso para vosotros el tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, en tanto que esta casa está en ruinas? No pueden entonces ellos morar en sus casas reconstruidas, si no ha sido restablecido el templo, porque ahí entonces no estaría su casa, no estaría su hogar. Versículo 5. Pues así dice Yahvé de los ejércitos: reflexionad sobre vuestro proceder. Habéis sembrado mucho y recogido poco. Coméis, y no os hartáis. Bebéis, y no apagáis la sed. Os vestís, y no os calentáis. El que gana salario, lo echa en saco roto. Versículo 7. Así dice Yahvé de los ejércitos: reflexionad sobre vuestro proceder. Subid al monte, traed maderas y reedificad la casa. Y yo me complaceré en ella y seré glorificado, dice Yahvé. Esperabais mucho, y he aquí que os cosecháis poco. Y lo trajisteis a casa, mas yo soplé en ello. Pregunta, ¿por qué? Dice Yahvé de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se da prisa para reconstruir su propia casa. En un momento regresamos. Regresamos. Continuamos con más de estudios bíblicos. Estamos en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 10. Por eso, por vuestra culpa, el cielo detiene el rocío, y la tierra no da su fruto. Pues yo llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes y sobre el trigo, sobre el mosto y sobre el aceite, sobre cuanto produce la tierra, sobre los nombres y sobre las bestias, sobre toda labor de manos. Aquí en esta parte, cuando dije nombres, debe de ser un error tipográfico, debe ser sobre los hombres y sobre las bestias, porque es esa comparación que siempre hace entre los seres vivos. Y Dios, en su taxonomía, nunca pone juntos a los hombres con las bestias, como hacen líderes heréticos como Charles Darwin o como lo hizo Carlos Linneo con su taxonomía. Eso es una forma errónea de ver el mundo. Es una forma sionista además de ver el mundo, porque ellos quieren decir que los seres humanos son animales. No somos animales, no existe ningún otro ser sobre la faz de la Tierra y probablemente en el universo inteligente como nosotros, con alma, con entendimiento, hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que es muy importante siempre comportarse como seres humanos y no como bestias. Versículo 12, a partir del cual nos habla sobre los efectos de la exhortación. Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Jesús, hijo de Josedec,
y todo el resto del pueblo escucharon la voz de Yahvé, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, todo lo que Yahvé su Dios le había encargado decir, y el pueblo temió a Yahvé. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Dios, habló por orden de Yahvé al pueblo diciendo, Yo estoy con vosotros, dice Yahvé. Y despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Jesús, hijo del sumo sacerdote Josedec, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la reconstrucción de la casa de Yahvé de los ejércitos, su Dios. Fin del capítulo 1 del libro de Ageo. Continuamos con el capítulo número 2. Gloria del nuevo templo. Versículo 1. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío, rey de Persia. Recuérdese que Persia derrota y domina a Babilonia. Versículo 2. El 21 del mes séptimo habló Yahvé por boca del profeta Ageo en estos términos. Habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Jesús, hijo de Josedec, y al resto del pueblo, y diles, pregunta, ¿vive entre vosotros aún un hombre que haya visto esta casa en su gloria anterior? Segunda pregunta retórica. ¿Y qué tal os parece ahora? Tercera pregunta. ¿No es a vuestros ojos como la nada? Ahora pues, cobra ánimo, oh Zorobabel, dice Yahvé. Cobra ánimo, oh Jesús, hijo de Josedec, sumo sacerdote. Cobra ánimo, pueblo todo del país, dice Yahvé. Y manos a la obra. Pues yo estoy con vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, por el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Mi espíritu está en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Yahvé de los ejércitos. Una vez más, y esto dentro de poco, conmoveré el cielo y la tierra y el mar y los continentes. Conmoveré todas las naciones y vendrán los tesoros de todos los pueblos. Y henchiré la gloria de esta casa, dice Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. Grande será la gloria de esta casa, más grande que la gloria de la primera será su postrera, dice Yahvé de los ejércitos, y en este lugar daré la paz, dice Yahvé de los ejércitos. He aquí la razón de por qué pues el templo, el templo de la Sagrada Iglesia está decorada con detalles de oro en el altar. Porque Dios se merece todo el oro, toda la plata, todas las gemas preciosas, que son poco o nada en comparación con el dueño del universo. Y esto echa por tierra a aquellos herejes que constantemente atacan a la Iglesia, que por el espléndido, el excelso arte sacro, que obviamente tiene un valor incalculable. Es tan valioso el arte sacro, en oro, en detalles de plata, hecho a mano, que no se puede poner en el mercado. Solo por ponerles ese detalle. Dios se merece todo honor y toda gloria. Lo rezamos siempre. Pero hay personas que actúan como envidiosos cuando se trata de Dios y dicen que eso es una ostentación y que eso no lo pidió Dios. Aquí está revelado. Dios lo pidió y esta no es la única parte. Y dice Yahvé de los ejércitos, versículo 9, Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahvé de los ejércitos. Grande será la gloria de esta casa, más grande que la primera, será su postrera. Dice Yahvé de los ejércitos, en este lugar daré paz, dice Yahvé de los ejércitos. Y también, un aspecto que es de notar, Yahvé de los ejércitos, un Dios de guerra contra el mal. No es un Dios traidor o pacifista, es un Dios de los ejércitos, de disciplina y de jerarquía. Porque por ahí hay algunos herejes que también se les ha ocurrido decir que Cristo vino a predicar algo así como un mundo sin jerarquías
o un mundo comunista sin clases sociales, que porque compartían todo en común. No. Él incluso cuando tiene una conversación con un militar, le dice que él también tiene, pues como sus soldados, sus hombres, y le digo, ve, haz esto, y lo hace. Total obediencia al líder supremo que es Cristo. Versículo 11. Causas de las calamidades. El día 24 del mes noveno del año segundo del rey Darío, habló Yahvé por la boca del profeta Ageo en estos términos. Así dice Yahvé de los ejércitos: propone a los sacerdotes esta cuestión legal, que también eran los que creaban las leyes, y eran leyes justas conforme a la perspectiva de Dios. En cambio, en México, desde que el masón satanista grado 33, Benito Juárez, separó la Iglesia del Estado, las leyes se redactan conforme a criterios profanos, mundanos o de Satanás. Versículo 13. Si uno lleva carne sagrada en una falda de su vestido y toca con esa falda pan, o un guiso, o vino, o aceite, o cualquier clase de comida, pregunta: ¿quedará acaso santificada esta comida, estas cosas? Respondieron los sacerdotes y dijeron que no. Luego dijo Ageo: si uno está inmundo por haber tocado un muerto y toca alguna de estas cosas, ¿quedarán estas inmundas? Respondieron los sacerdotes y dijeron: quedarán inmundas. Entonces Ageo tomó la palabra y dijo: así es este pueblo, y así es esta nación, delante de mí, dice Yahvé, y así son todas las obras de sus manos. Inmundo es lo que me ofrecen en este lugar. Dios cuestiona severamente esta incoherencia, ¿no? Lo santo toca lo inmundo, pero no lo hace sagrado. Lo inmundo toca lo sagrado y lo hace inmundo. Versículo 16. Mirad ahora lo que sucederá desde este día en adelante. Antes de poner vosotros piedra sobre piedra en el templo de Yahvé, versículo 17, cuando iba a un montón de 20, había solamente 10 medidas. Cuando iba al lagar para sacar 50, había solamente 20. Porque yo os castigué con tizón y añublo y granizo, destruyendo todas las labores de vuestras manos, y con todo, no os volvisteis a mí, dice Yahvé. Pero mirad lo que sucederá desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que ha sido echados los cimientos de la casa de Yahvé. Miradlo bien. La semilla está todavía en el granero, la vid, la higuera, el grano, el olivo, no ha dado aún su fruto, pero desde este día haré yo mi bendición. Hay un cambio. A medida que se va construyendo el templo, van incrementándose también las bendiciones. A partir del versículo número 21, nos habla sobre la distinción de Zorobabel. Una distinción en particular, una dignidad. Versículo 21. Habló Yahvé a Ageo por segunda vez, el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: yo conmoveré el cielo y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de los gentiles, volcaré los carros y sus ocupantes, es decir, les dará triunfo sobre todos sus enemigos, y caerán los caballos y los que en ellos cabalgan, los unos por la espada de los otros. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Yahvé, y te haré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Yahvé de los ejércitos. Fin del capítulo número 2 del libro de Ageo. Vamos ahora con explicaciones y comentarios acerca de estos dos capítulos, 1 y 2, y que es la totalidad del libro de Ageo. Una exhortación a reconstruir el templo. Es claro que es el progreso de la reconstrucción del hombre y de su fe. El Darío que nos menciona se trata del rey de Persia, Darío
I Istaptes, no sé si se esté pronunciando adecuadamente, Darío I de Istaspes, que gobernó entre el año 521 al 485 a.C. Este rey es importante porque dio a los judíos el permiso de continuar la reconstrucción de su templo. Tardaría 16 años antes de poder regresarlos desde el cautiverio. Zorobabel era descendiente del rey Jeconías y era jefe político de los regresados. Viene mencionado en Esdras capítulo 1, versículo 8, donde es llamado de otra forma, no es llamado Zorobabel, se llama Sesbazar, que seguramente es un nombre babilonio, porque estaban en Babilonia y habían asumido un nombre judío y otro nombre en babilonio. Jesús era Josué, fue el primer sumo sacerdote después del cautiverio. El rey de Persia, repito, se llamaba Darío I Istaspes. Es que tiene una P después de la segunda S. Habían erigido un altar, como se lee también en Esdras, capítulo 3, versículo 1, y ofrecían el sacrificio perpetuo hacia el Altísimo, con preparativos para la reconstrucción de la casa del Señor, mas por diversos factores, sobre todo por razones políticas en que los samaritanos no querían que se reconstruyera el templo, esta obra se había frustrado. En un momento regresamos. Regresamos. Estamos en explicaciones y comentarios acerca de los 2 capítulos que conforman el libro de Ageo. Nos quedamos en el versículo número 4. El mismo Dios deshace los argumentos del pueblo que decían que era imposible realizar la reconstrucción del templo. Ellos, como que para tratar de no trabajar y que no se realizaran tal vez servicios religiosos también y ahorrarse el costo de la restauración del templo, decían que no era el tiempo en que el templo se iba a reconstruir y que eso como que estaba reservado a tiempos proféticos. Muy conveniente para ellos, pues no, Dios los desengaña y dice el momento es ahora. Si esto fuese verdad, dice Dios, ¿por qué si pueden reconstruir sus propias casas y la mía no? He aquí la maldad de los hombres que siempre piensan en sus cosas primero y no en las cosas de Dios. Y nótese el contraste con el espíritu del rey David, que a la inversa no se resignaba a tener casa para él, mientras no la tuviera el Señor. Véase el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 2. Primer libro de Paralipomenos, capítulo 21, versículo 24. Y eso que las tribus que regresaban del cautiverio habrían debido desear con ansia la reconstrucción del templo. Pero no era así. No tenían un espíritu religioso. Y es que si no tenían la ilusión de reconstruir el templo, nos deja también claro que no tenían esperanzas mesiánicas, no tenían la esperanza en que la palabra de Dios se cumpliera. Muy lamentable. La debilidad de la fe de Israel es reconocida, ¿no? Y a pesar de que ante ellos se han revelado todos los prodigios de Dios, ellos no quieren creer. Es un pueblo, como lo dice en muchas partes de la Biblia, de dura cerviz. Es un pueblo necio. Dice el versículo número 6. Habéis sembrado mucho y recogido poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no apagáis la sed, os vestís y no os calentáis. El que gana salario lo echa en saco roto. Todos los trabajos han resultado infructuosos, la cosecha es insuficiente, una sequía azota a otra, entonces no hay la producción de la tierra y entonces sí, alcanza para comer, pero no para saciarse. Todo esto, revela Dios, es un castigo, es efectuado por su mano porque el pueblo de Israel
se olvidó completamente de la reconstrucción del templo. ¿De qué le servía entonces tantos esfuerzos? He aquí que el hombre es tonto o está maldito si confía en su fuerza, porque Dios es el que da o niega el fruto de ese esfuerzo. Y he aquí que se desmiente también las doctrinas estúpidas del marxismo, que establece una teoría de valores en que los supuestos valores serían aquellos productos que costaron mucho esfuerzo producirse. Pero resulta ser que la industria, la alta industria, la avanzada tecnología, puede producir un producto o puede dotar de un servicio de una manera muy fácil que un artesano se tardaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, el esfuerzo no es necesariamente la medida del valor de un objeto. Y aquí que además se tiene que tomar en consideración si es que la producción de algo va a ser eficiente, va a tener el resultado que queremos por eficiente, pues eso viene reservado o eso viene determinado por la voluntad de Dios. Yo he presenciado esto en múltiples ocasiones. Yo lo he presenciado. Puede estar todo perfectamente bien, pero pues hay asuntos que no se pueden resolver. Hay cosas que no se pueden llevar a buen término, pareciera que algo se niega. Y no es superstición. Siempre pienso en encontrar por qué. ¿Qué me estás queriendo decir, mi Señor? ¿Qué me estás queriendo decir, Dios? ¿Por qué esto no pudo funcionar? ¿Por qué esto no pudo ser? Y se comprueba que hubo por ahí alguna influencia, algo que no era del todo correcto, algo que estaba mal puesto en un sentido espiritual, moral, religioso. En el versículo número 8 nos dice lo siguiente: subid al monte, traedme maderas y reedificar la casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado, dice Yahvé. Esperabais mucho, y he aquí que cosechasteis poco, y lo trajisteis a casa, mas yo soplé en ello. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos: porque mi casa está en ruinas, por eso es que no pueden estar en paz. En el versículo número 11 dice: pues yo llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes y sobre el trigo, sobre el mosto y sobre el aceite, sobre cuanto produce la tierra y sobre los nombres y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda labor de manos. Trabajo infructuoso, mucho trabajo, muy cansado, pero no tiene ningún resultado, no da ningún provecho, no da fruto. ¿Sí? Ahí tienen a un psicópata diciendo que se levanta muy temprano, supuestamente a atender la política de seguridad, y el país está hecho un cementerio. ¿Por qué? Porque no está con Dios, y todo el bien que intente, entre comillas, será anulado. Además que sabemos perfectamente que no hay voluntad de combatir el crimen organizado. En todo este pasaje se ve una vez más cómo los fenómenos de la naturaleza son obra de la actividad de la providencia, y nada hay en ellos que Dios deje al azar, de tal manera que hay que observarlo, el gozar con su gratitud, hay que ser gratos con Dios, hay que agradecer todo lo bueno que tenemos, pero de forma sincera, y acatar sus mandamientos con un ánimo filial, como si fuera como es nuestro Padre, no es como si fuera, como es nuestro Padre. Es para nosotros un continuo motivo de oración, admiración y obediencia al Padre Celestial. Jeremías capítulo 14, versículo 22, Salmo 8, 2, Daniel capítulo 4, versículo 14. Apocalipsis 6, 6 también. Vamos ahora con el versículo número 12, que es de los últimos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Jesús, hijo de Josedec, y todo el resto del pueblo, escucharon la voz de Yahvé, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, todo lo que Yahvé su Dios le había encargado decir, y el pueblo temió a Yahvé,
Entonces Ageo, enviado de Dios, habló por orden de Yahvé al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Yahvé. Y despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Jesús, hijo del sumo sacerdote Josedec, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la reconstrucción de la casa de Yahvé de los ejércitos, su Dios. La amonestación del profeta surtió efecto. El pueblo sí sabía que esto habría de cumplirse y que tenían que reconstruir la casa de Dios. Todos, afortunadamente, aquí no nos habla de ninguna oposición, a pesar de que existió en un momento dado la oposición de los samaritanos, pero en este caso todos obedecieron la palabra de Dios anunciada por el profeta Ageo. Y no solo los príncipes y sacerdotes, sino todo el pueblo reanudó la reconstrucción de la casa del Señor. Mas el efecto fue transitorio, fue temporal, como en el caso de Nínive, que era una ciudad pagana que se convirtió al verdadero Dios, pero que después volvió al paganismo. Pues cayeron luego más gravemente en la apostasía, en la renuncia o en olvidarse de las cosas de Dios, como se ve en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, los cuales deben de leerse juntos con el presente libro, con el libro de Zacarías y Malaquías, y de esa forma tendremos un mejor resultado, una mejor comprensión, porque todos ellos se complementan entre sí. Fin de explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 1 del libro de Ageo. Vamos ahora con el capítulo número 2, explicaciones y comentarios del capítulo 2. Bueno, para empezar, el versículo primero del capítulo número 2, en realidad, en la versión en hebreo, forma parte del capítulo primero. Dice: Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío, el 21 del mes séptimo. Habló Yahvé por boca del profeta Ageo en estos términos: Habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Jesús, hijo de Josedec, y al resto del pueblo, y diles: Pregunta: ¿vive entre vosotros aún un hombre que haya visto esta casa en su gloria anterior? Es decir, que haya sido restaurado el templo. Pues no. Vivían todavía algunos que habían visto la majestad del primer templo, que es porque vivieron largo tiempo, ¿no? El templo había sido destruido en torno al año 587 por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces, los que conocieron el templo cuando estaba edificado, cuando estaba en su esplendor, veían ahora el templo y sabían que no había sido igualado o superado en hermosura, en belleza. Entonces, esta comparación se hace, y es también como un reclamo porque no se habían esforzado lo suficiente. El profeta alienta de nuevo a los príncipes y al pueblo a esmerarse en la reconstrucción del templo de Dios. En el versículo número 6 nos dice lo siguiente: Por el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, mi espíritu está en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Yahvé de los ejércitos: una vez más, y esto dentro de poco, conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes, conmoveré todas las naciones y vendrán los tesoros de todos los pueblos. Y henchiré, es decir, agrandaré, de gloria esta casa, dice Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata, mío el oro, dice Yahvé de los ejércitos. Grande será la gloria de esta casa, más grande que la primera será su postrera, dice Yahvé de los ejércitos, y en este lugar daré la paz, dice Yahvé de los ejércitos. Bien, pues es la exhortación a la reconstrucción del templo. Dentro de poco. Falta algo más de 500 años hasta el nacimiento de Jesucristo, y lo llamaba poco tiempo porque es poco tiempo para la eternidad de Dios.
La expresión dentro de poco en Juan capítulo 19, versículo 19, aplica aquí. También puede verse a San Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 26. Los profetas pintan con estas imágenes la revolución terrestre y cósmica del juicio y la segunda venida de Cristo. Filión observa a este respecto que la mayoría de los profetas suponen, cuando anuncia la era mesiánica, que esta era mesiánica será precedida de grandes perturbaciones en el mundo pagano, para llevarlo a doblegarse bajo la ley del verdadero Dios, y agrega que esas perturbaciones son simbolizadas bajo las fisuras de revoluciones producidas en el mundo material. Los tesoros de todos los pueblos serán utilizados para adorar al verdadero Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Después del corte. En un momento regresamos. Regresamos. Dios nos revela que todos los tesoros de los pueblos concurrirán a la casa de Dios. Realmente los reyes persas y los jefes de otros pueblos enviaron grandes regalos y ofrendas al nuevo templo, mas el vaticinio va más allá de esto. Siendo su sentido mesiánico, como lo afirman muchos padres, siguiendo la versión de la Biblia Vulgata, vendrá el deseado de todas las gentes. Este deseado de todas las gentes es en sentir de ellos, aquel mismo que Jacob llama, según la Biblia Vulgata, la esperanza de las naciones y el deseo de los collados eternos, si bien el hebreo da también allí un sentido diferente, como puede verse en Génesis capítulo 49, versículo 10 y 26. La Biblia de los 70 traduce como los elegidos de entre los pueblos, lo que en opinión de San Cirilo Alejandrino querría decir que los mejores de los paganos se convertirán al catolicismo, a la verdadera fe. En el versículo número 9 nos dice que Dios reclama: mía es la plata, mío es el oro. San Agustín parte de estas palabras para inculcar a los ricos los deberes sociales. Dice: si el oro y la plata son de Dios, esto quiere decir que cuando Dios os manda dar a los pobres, os manda dar lo que es suyo, no lo que es tuyo. Sí, no lo que es de los ricos, sino lo que es de Dios. Y cuando hacéis limosna, lo hacéis con fondos que os da Dios para que los distribuyan, y no con lo que os pertenece. Esto lo dice en su texto de Moribus, pues Dios es el dueño de todos nuestros bienes y nosotros somos sus administradores, y si somos buenos también somos un bien de Dios. No obstante lo expuesto en la nota al versículo 20 sobre el rechazo que Israel tendría contra el enviado, y que quitó a este segundo templo la plenitud de su gloria, no se concreta, es de decirse que también pues sería entonces en un sentido profético. Ese templo, en aquel entonces, aun y con todas esas manchas, sí representó una gloria inmensa. No era la gloria definitiva, la que anunciaron los profetas, pero es como un anticipo. Pues el mismo Jesús había de llamarlo al menos por 2 veces mercado y guarida de ladrones, así se le llamó este templo. Y predicó también su absoluta destrucción en Mateo capítulo 24, versículo 1, por no haber reconocido Israel el tiempo de su visita. Lucas 19, 44. Tal vaticinio del divino profeta se cumplió por los romanos, que destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo. Y aún perdura porque el templo no se ha levantado jamás. Bueno, hasta entonces, hasta nuestro presente, no se ha reconstruido el templo. Y el pueblo judío vive disperso por todo el mundo. Aunque una parte diga que mora en Israel, no habitan en la patria celestial, pues nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. De acuerdo con todo el conjunto de las profecías, la era de Cristo debía de ser una era de paz, sobre Cristo como príncipe de paz. Aguardamos ese tiempo futuro. En el versículo número 13 dice lo siguiente:
Si uno lleva carne sagrada en una falda de su vestido y toca con esa falda pan o un guiso o vino o aceite o cualquier clase de comida, ¿quedarán acaso santificadas estas cosas? La pregunta retórica. Para Crampon, un estudioso de la Biblia, dice que es el ejemplo de la naturaleza, en que un fruto sano, en contacto con otro picado, no puede sanar a este, sino que a la inversa se corrompe. Esto es muy importante, es una regla divina. Se aplica lo que precede al pueblo judío. Este es semejante a un hombre inmundo que ha contraído impureza legal por contacto con un cadáver, de manera que todo lo que toca lo hace inmundo, todo lo pervierte todo lo que toca. Ese es el hombre malo, porque la inmundicia es contagiosa, en contraste con la santidad, que no se comunica automáticamente. Sí se puede comunicar, pero no automáticamente por tocarlo. La inmundicia consiste en la indolencia que acaba de mostrarse respecto de la reconstrucción del templo. Están inmundos, parece que no les importa. Por eso Dios considera todas sus obras como inmundas. Hay en esto una honda doctrina espiritual. Todo lo que no viene del corazón sencillo, es decir, del corazón recto y sin doblez, desagrada a Dios, se vuelve odioso a Dios. Juan capítulo 1, versículo 47. Uno de los principales inmundos, de los principales opositores, pues obviamente que eran los samaritanos. Y ellos habían tenido contacto con los judíos y los judíos se habían asemejado a los samaritanos. Y ahora se asemejan a muchos pueblos paganos. Sobre lo que dice el versículo 17, pues se refiere a las malas mieses que obtenían a causa del escaso interés en la reconstrucción del templo. La vid, la higuera, todo debía de hacer florecer el Divino Padre. Cuando viniese Jesús, era precisamente el reflorecer de la viña del Señor. El libro de Ageo termina con una promesa esplendorosa, una promesa que es concordante con lo que muchos profetas pues dirían, ¿no? Los reinos paganos van a desaparecer porque se van a convertir al verdadero Dios y entonces vivirán en paz y seguridad, esperando la salud prometida del tiempo mesiánico. Zorobabel será como anillo de sellar, que era guardado cuidadosamente por su portador y nunca se separaba el que lo usaba, porque el sello, con el cual también a veces se daba validez, como se da validez a documentos oficiales, a órdenes de mucha importancia por el gobierno, pues es el signo de la autoridad, ¿sí? Y por eso es que Zorobabel se convertiría en ese instrumento preciado de Dios, a fin de representar el gobierno de Dios. De aquí que no se pueda separar el gobierno temporal del de Dios. Crampon comenta al respecto: el sello tiene una gran importancia entre los orientales, atestiguaba el hecho de su poseedor y calificaba su voluntad. Dios cuidará de Zorobabel como de una cosa de gran precio, y hará de él el instrumento de sus voluntades, el agente fiel a sus decretos frente al pueblo y frente al mundo entero. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo, acerca del libro, porque lo acabamos de concluir, de Ageo. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.